Mi hijo me abandonó en el aeropuerto de Roma. Me dejó sola, sin dinero, sin pasaporte, sin teléfono, sin nada. Mientras yo lloraba perdida entre miles de extraños que no hablaban mi idioma, él ya estaba en el avión de regreso a México, sonriendo, calculando cuánto valía mis propiedades, mis años de trabajo, mi vida entera. Mateus, mi único hijo, el niño que cargué en mi vientre, que crié con todo mi amor, había planeado robarme todo. Pero 3 días después, cuando él regresó triunfante a mi casa creyendo que yo estaba perdida al otro lado del mundo, se encontró conmigo sentada en la sala. Y lo que vio en mis ojos no fue la madre débil que él pensaba destruir. Fue algo que jamás olvidará. Pero déjame contarte cómo empezó esta pesadilla, porque nadie nace monstruo. Los monstruos se hacen, o quizás siempre estuvieron ahí, escondidos detrás de una sonrisa perfecta. Mi nombre es Andrea. Tengo 65 años. Soy viuda desde hace 7 años, cuando perdí a Roberto, el amor de mi vida, mi compañero de 40 años. Juntos construimos todo lo que teníamos. Empezamos con nada, absolutamente nada. Roberto trabajaba 12 horas diarias en construcción, yo cosía ropa en casa para vender en el mercado. Comíamos frijoles y tortillas casi todos los días, pero éramos felices porque teníamos sueños. Poco a poco, con sacrificio y lágrimas, compramos nuestro primer terreno. Luego construimos una casa pequeña. Después otra. Y otra más. Cuando Roberto murió, yo tenía 5 propiedades en la Ciudad de México, todas pagadas, todas rentadas, generando ingresos suficientes para vivir con dignidad. No era millonaria, pero tampoco tenía que preocuparme por dinero. Tenía paz. Tenía estabilidad. Tenía recuerdos hermosos de una vida bien vivida. Y tenía a Mateus, mi hijo único, mi tesoro. O eso creía yo. Mateus siempre fue un niño difícil, caprichoso, acostumbrado a que todo le llegara fácil porque nosotros, tontos de nosotros, queríamos darle lo que nunca tuvimos. Lo mandamos a escuelas privadas. Le compramos su primer carro cuando cumplió 18. Pagamos su universidad completa, una carrera de administración que nunca terminó porque siempre tenía mejores cosas que hacer. Fiestas, viajes, novias que cambiaban cada 3 meses. Roberto se preocupaba. Me decía que estábamos criando a un niño mimado, que Mateus necesitaba aprender el valor del trabajo, del esfuerzo. Pero yo lo defendía. Siempre lo defendía. Era mi bebé, mi único hijo. Después de la muerte de Roberto, Mateus se volvió más cercano. O eso parecía. Me visitaba seguido, me llamaba casi todos los días, me decía que me amaba, que yo era lo más importante en su vida. Me ayudaba con los trámites de las propiedades, con los contratos de renta, con todo el papeleo que a mí me costaba entender. Yo confiaba en él ciegamente. Era mi hijo, mi sangre. Jamás pensé que pudiera hacerme daño. Nunca sospeché que cada documento que yo firmaba, cada poder notarial que él me pedía tramitar para facilitarle las gestiones, era una pieza más de su plan macabro. Todo comenzó 6 meses antes del viaje a Italia. Mateus llegó una tarde a mi casa con una botella de vino y una sonrisa enorme. «Mamá», me dijo abrazándome, «tengo una sorpresa increíble para ti. Vamos a ir a Italia juntos. Tú y yo. Un viaje de madre e hijo que siempre soñaste. Vamos a conocer Roma, Florencia, Venecia, todo. Será el viaje de tu vida». Yo me emocioné tanto que empecé a llorar. Siempre había soñado con conocer Europa, especialmente Italia. Roberto y yo lo planeábamos para nuestro aniversario número 40, pero él murió 3 meses antes. Ese sueño quedó enterrado con él, o eso pensaba. Ahora mi hijo me lo estaba regalando. «No, Mateus», le dije secándome las lágrimas, «eso debe costar muchísimo dinero. No puedo aceptar». «Mamá, por favor», insistió él tomando mis manos con esa ternura falsa que ahora reconozco, pero que entonces me derretía el corazón. «Tú te sacrificaste toda tu vida por mí. Trabajaste día y noche para darme todo. Ahora me toca a mí cuidarte, consentirte, darte lo que mereces. Además, ya compré los boletos. No puedes decir que no». Lo abracé llorando. Pensé que finalmente mi hijo había madurado, que había entendido el valor del amor familiar, que estaba agradecido por todo lo que su padre y yo habíamos hecho por él. Qué ingenua fui. Qué ciega. Qué estúpida.
Las siguientes semanas fueron un torbellino de preparativos. Mateus se encargó de todo. Sacó mi pasaporte porque el mío había vencido. Compró maletas nuevas. Me llevó a comprar ropa elegante para el viaje, vestidos color marfil y verde esmeralda que según él me hacían ver más joven. Yo me sentía como una quinceañera otra vez, emocionada, ilusionada, llena de vida. Una tarde, 2 semanas antes del viaje, Mateus llegó con unos documentos. «Mamá, necesito que firmes esto», me dijo casual, como quien pide que le pases la sal en la mesa. «Son poderes notariales para que yo pueda manejar las rentas mientras estás fuera. Ya sabes, por si algún inquilino tiene problemas o necesita algo urgente. Así no te preocupas durante el viaje y disfrutas tranquila». Yo apenas leí los papeles. Confiaba en él. Firmé todo lo que me puso enfrente. Firmé mi propia condena. Firmé el robo de mi patrimonio. Firmé la traición más grande que una madre puede sufrir. El día del viaje llegó como un sueño. Nos tomamos fotos en el aeropuerto de Ciudad de México. Mateus me abrazaba, me besaba la frente, me decía cuánto me amaba. En el avión, brindamos con champán. «Mamá», me dijo mirándome a los ojos con esa actuación perfecta, «este viaje va a cambiar nuestras vidas para siempre». Tenía razón. Pero no de la forma que yo imaginaba. Los primeros 5 días en Italia fueron mágicos. Recorrimos Roma tomados del brazo como 2 turistas enamorados de la ciudad eterna. Mateus me tomaba fotos frente al Coliseo, frente a la Fontana di Trevi, en cada rincón hermoso que encontrábamos. Comíamos pasta en restaurantes pequeños donde los meseros nos trataban como familia. Yo me sentía rejuvenecer con cada paso, con cada sonrisa, con cada momento compartido con mi hijo. Por las noches, en el hotel, él me preparaba té y nos sentábamos en el balcón a ver las luces de la ciudad. Me hablaba de su futuro, de sus planes, de cómo quería ser mejor persona. Yo lo escuchaba con el corazón lleno, pensando que finalmente había recuperado al hijo que creía perdido en la frivolidad y el desinterés. Qué tonta fui. Qué ciega estuve. Mientras yo soñaba despierta con nuestro amor de madre e hijo, él ya estaba contando los días para destruirme. El 6.º día todo cambió. Mateus despertó diferente. Más callado. Más distante. Más nervioso. Dijo que tenía dolor de estómago, que tal vez había comido algo en mal estado la noche anterior. Yo me preocupé, quise llamar a un médico, pero él insistió en que solo necesitaba descansar un poco. «Vamos a cambiar los planes de hoy, mamá», me dijo mientras revisaba su teléfono con urgencia extraña. «En vez de ir a Florencia mañana como pensábamos, mejor regresamos hoy a Roma y mañana vamos directo a Venecia. Así aprovechamos mejor el tiempo». Me pareció raro, pero acepté. Después de todo, él había organizado todo el viaje. Yo solo estaba ahí para disfrutar, para confiar, para ser la madre ingenua que siempre fui. Esa tarde tomamos un tren de regreso a Roma. Mateus estaba pegado al teléfono todo el tiempo. Escribía mensajes sin parar. Se levantaba cada 10 minutos al baño. Sudaba aunque el vagón tenía aire acondicionado. Yo le preguntaba si se sentía bien y él me respondía con monosílabos, con sonrisas forzadas, con miradas que ahora entiendo estaban llenas de culpa anticipada. Cuando llegamos a Roma ya era de noche. Mateus paró un taxi y le dio una dirección que yo no reconocí. «¿No vamos al hotel?», pregunté confundida. «No, mamá», respondió sin mirarme. «Tengo una sorpresa para ti. Vamos a un lugar especial». El taxi nos llevó directo al aeropuerto Leonardo da Vinci. Yo me reí pensando que era una broma. «Mateus, ¿qué hacemos aquí?», le dije tocando su brazo. «Nuestro vuelo de regreso es en 5 días». Él no respondió. Solo bajó del taxi, pagó, y sacó su maleta de la cajuela. «Espera», le grité bajándome también. «¿Qué está pasando? ¿Por qué trajiste tu maleta? Pensé que la habías dejado en el hotel». Mateus finalmente me miró. Y en sus ojos vi algo que nunca había visto antes. Frialdad. Odio. Desprecio absoluto. «Mamá», dijo con voz plana, sin emoción alguna, «yo me regreso hoy a México. Tú te quedas aquí». No entendí. Mi cerebro no procesaba sus palabras. «¿Cómo que te regresas? ¿Cómo que me quedo? Mateus, no entiendo. Esto es una broma».
Dime que es una broma. Él sacó un sobre de su chaqueta y me lo extendió. Aquí está tu pasaje de regreso, dijo. Es para dentro de 3 semanas. Disfruta Italia, mamá. Siempre quisiste conocerla bien. Ahora tienes todo el tiempo del mundo. Mi corazón empezó a latir tan rápido que pensé que me iba a dar un infarto ahí mismo, en la acera del aeropuerto, rodeada de gente que corría con sus maletas sin prestar atención al drama que se desarrollaba frente a ellos. Mateus, ¿qué significa esto?, le dije con voz temblorosa. No tengo dinero. Apenas traje $200 en efectivo para emergencias y ya gasté casi todo. Mis tarjetas están a tu nombre para que manejes los gastos del viaje. ¿Cómo voy a quedarme 3 semanas sola aquí? Ese es tu problema, mamá, respondió él con una sonrisa que me heló la sangre. Yo ya cumplí. Te traje a Italia como querías. Ahora cada quien por su lado. Intenté agarrar su brazo, pero él se apartó. Mateus, por favor, le supliqué sintiendo como las lágrimas empezaban a quemarme los ojos. No me hagas esto. Soy tu madre. Te di todo. Sacrifiqué todo por ti. Y por eso mismo me debes esto, dijo él con veneno en cada palabra. Toda tu vida me controlaste. Me hiciste sentir culpable por cada peso que gastaba. Siempre comparándome con mi padre perfecto. Siempre haciéndome sentir poca cosa. Pues ya no más. Mamá. Ya no más. Mateus, hijo, yo nunca, empecé a decir, pero él me interrumpió. Las propiedades ya están en proceso de venta, soltó sin más. Para cuando regreses a México, si es que regresas, ya no tendrás nada. Absolutamente nada. Vas a sentir lo que es no tener un peso. Vas a aprender lo que es la humildad. Y vas a entender que yo no soy tu títere. Sentí que el piso se abría bajo mis pies. Las propiedades. Mis propiedades. El trabajo de toda una vida. El legado de Roberto. No, susurré. No puedes. Yo no firmé nada para vender. Claro que firmaste, mamá, dijo él riéndose con crueldad. Todos esos poderes notariales que te hice firmar. Todos esos documentos que ni siquiera leíste porque confiabas ciegamente en tu hijito adorado. Con esos papeles puedo hacer lo que quiera. Y eso voy a hacer. Me lancé hacia él desesperada, pero Mateus me empujó. Caí sobre mi maleta. La gente empezó a mirarnos. Un guardia de seguridad se acercó preguntando si todo estaba bien. Mateus le dijo en inglés que yo era su madre, que tenía demencia senil, que me estaba llevando a casa, pero que yo no quería irme de Italia. El guardia me miró con lástima. Yo intenté explicarle en mi español entrecortado que mi hijo me estaba abandonando, que me estaba robando, pero las palabras no salían coherentes entre los sollozos. El guardia no entendía nada. Mateus siguió hablando en inglés perfecto, calmado, convincente, actuando como el hijo preocupado que carga con una madre enferma. Finalmente el guardia se fue. Mateus se agachó frente a mí, que seguía en el suelo, destruida. «Dame tu bolso, mamá», ordenó. «¿Qué?», pregunté confundida. «Tu bolso», repitió. «Dámelo ahora». Con manos temblorosas le entregué mi bolso. Él lo abrió y sacó mi pasaporte, mi teléfono celular, mi cartera con las pocas tarjetas que tenía a mi nombre. Se lo guardó todo en su mochila. Solo me dejó el sobre con el boleto de avión y $30 en efectivo. «Mateus, por favor», le rogué. «No me dejes así. No tengo dónde quedarme. No hablo italiano. No conozco a nadie aquí. Eres mi único hijo. Mi única familia. Deberías haber pensado en eso antes de tratarme toda la vida como tu proyecto personal, como tu segunda oportunidad, como el hijo perfecto que nunca fui ni quise ser», escupió las palabras con tanto odio que no reconocí su voz. Se levantó, agarró su maleta y empezó a caminar hacia la entrada del aeropuerto. Yo me levanté como pude, con las rodillas temblando, y corrí detrás de él. «Mateus, Mateus», gritaba su nombre entre la multitud, pero él no volteó ni una sola vez. Caminaba rápido, decidido, sin mirar atrás, como si yo fuera una extraña molesta y no la mujer que lo trajo al mundo. Llegué a las puertas automáticas justo cuando él entraba. Intenté seguirlo, pero un oficial de seguridad me detuvo. Sin boleto no podía pasar. Le expliqué llorando que mi hijo me había abandonado, que tenía mi pasaporte, que necesitaba alcanzarlo. El oficial llamó a alguien por radio.
Llegó una mujer uniformada que hablaba un poco de español. Me hizo sentar. Me trajo agua. Me preguntó qué había pasado. Entre lágrimas y respiraciones entrecortadas, le conté todo. Ella tomó notas. Me dijo que llamaría a la policía del aeropuerto. Esperamos casi una hora. Para cuando llegaron los oficiales italianos, el avión de Mateus ya había despegado. Mi hijo ya volaba de regreso a México para robarme todo mientras yo estaba atrapada en un país extranjero sin documentos, sin dinero, sin nada. Los policías fueron amables, pero no pudieron hacer mucho. Me explicaron que técnicamente yo tenía un boleto de regreso, aunque fuera para 3 semanas después. Que mi hijo no había cometido ningún delito en Italia porque él me trajo como turista y yo tenía medios para regresar. Que el robo de propiedades en México no era su jurisdicción. Me dieron un papel con el número del consulado mexicano en Roma y me desearon suerte. Suerte. Necesitaba un milagro, no suerte. Eran casi las 11 de la noche cuando salí del aeropuerto. Hacía frío. Yo solo traía puesto un suéter delgado color crema que había comprado en una tienda turística 2 días antes. Mi maleta estaba conmigo, al menos eso Mateus no se llevó. Pero ¿de qué me servía ropa sin un lugar donde dormir? ¿De qué me servían recuerdos bonitos de paseos si ahora estaba completamente sola? Me senté en una banca afuera del aeropuerto y lloré. Lloré como no lloraba desde el funeral de Roberto. Lloré por mi ingenuidad. Lloré por la traición. Lloré por los años que dediqué a criar a un monstruo pensando que era mi tesoro. Lloré por las propiedades que Roberto y yo construimos con tanto sacrificio y que ahora mi propio hijo me estaba robando. Lloré por mí misma, por la mujer de 65 años abandonada en un país extranjero como si fuera basura. No sé cuánto tiempo estuve ahí sentada. El frío me calaba los huesos. La gente pasaba a mi lado sin mirarme. Para ellos yo era una turista más descansando en una banca. No sabían que por dentro me estaba muriendo. Eventualmente saqué el sobre que Mateus me había dado. Dentro estaba el boleto de avión para dentro de 3 semanas y los $30. 30 miserables dólares para sobrevivir 21 días en Italia. Hice cálculos mentales rápidos. Ni siquiera me alcanzaba para una noche en el hotel más barato. No podía comer. No podía tomar transporte. No podía hacer nada. Pensé en llamar a alguien en México, pero no tenía teléfono. Pensé en ir a la policía, pero ya había hablado con ellos y no podían ayudarme. Pensé en quedarme ahí en esa banca hasta que llegara el día de mi vuelo, aunque sabía que era imposible. Me iban a arrestar por vagabunda o me iba a morir de frío en alguna de estas noches. Por primera vez en mi vida entendí lo que significa no tener absolutamente nada. Ni dinero, ni documentos, ni familia, ni esperanza. Nada. Cerca de la medianoche, una pareja de ancianos italianos se sentó en la banca junto a mí. La señora me miró y algo en mi cara debe haberle llamado la atención porque me preguntó en italiano si estaba bien. Yo negué con la cabeza y empecé a llorar de nuevo. No podía controlarme. Era como si todas las emociones de las últimas horas explotaran al mismo tiempo. La señora le dijo algo a su esposo. Él asintió. Ella se acercó más a mí y me puso una mano en el hombro. Con señas y algunas palabras en inglés que yo apenas entendía, me preguntó qué me pasaba. Le mostré el boleto de avión. Le mostré los $30. Hice gestos intentando explicar que mi hijo me abandonó. No sé si entendió todo, pero entendió lo suficiente. Me dijo que me quedara ahí. Se levantó con su esposo y caminaron hacia el interior del aeropuerto. Pensé que se habían ido, que me habían dejado sola como todos los demás. Pero regresaron 15 minutos después con un guardia de seguridad diferente, más joven, que hablaba español. El guardia me explicó que la pareja había pagado una llamada internacional para mí. Me llevó a una oficina dentro del aeropuerto donde había un teléfono. Me dio un papel con el número del consulado mexicano y me dijo que marcara. Mis manos temblaban tanto que el guardia tuvo que marcar por mí. Contestó una grabadora. Era sábado por la noche. El consulado abría hasta el lunes a las 9 de la mañana. Sentí que me moría. 2 días más. Tenía que sobrevivir 2 días más antes de poder pedir ayuda oficial. El guardia vio mi desesperación. Habló con alguien más por radio. Me dijo que había un albergue de la Iglesia Católica a unas 4 cuadras del aeropuerto que a veces recibía personas sin hogar.
que no me garantizaba nada, pero que podía intentar. Me dibujó un mapa en un papel. Me deseó suerte. Salí del aeropuerto arrastrando mi maleta por las calles oscuras de Roma. Apenas había luz. Apenas había gente. Yo, que toda mi vida había sido una mujer independiente, fuerte, trabajadora, ahora caminaba como una indigente buscando refugio en un albergue de caridad. Encontré la iglesia después de caminar casi una hora porque me perdí 2 veces. Era un edificio antiguo con puertas de madera enormes. Toqué pero nadie contestó. Volví a tocar más fuerte. Finalmente se abrió una ventanita pequeña y apareció el rostro de una monja mayor. Le hablé en español. Ella me respondió en italiano. No nos entendíamos, pero yo junté mis manos en gesto de súplica. Le mostré mi maleta. Le mostré mis lágrimas. La monja dudó unos segundos que me parecieron eternos. Luego abrió la puerta. Me hizo pasar a un patio interno donde había otras mujeres durmiendo en colchonetas en el suelo. Me señaló una colchoneta vacía en una esquina. Me dio una manta delgada y una almohada. Me acosté en esa colchoneta sintiendo que había tocado fondo. El colchón olía a humedad y a cuerpos ajenos. La manta era áspera y no cubría bien. A mi alrededor dormían mujeres que probablemente tenían historias tan tristes o peores que la mía. Podía escuchar ronquidos, toses, llantos ahogados en la oscuridad. Este era mi nuevo mundo. De dueña de 5 propiedades en Ciudad de México a indigente en un albergue de Roma en menos de 24 horas. No pude dormir. Pasé toda la noche mirando el techo, pensando en Roberto. ¿Qué diría él si me viera así? ¿Cómo pudo nuestro hijo convertirse en esto? ¿En qué momento fallamos como padres? O quizás nunca hubo nada que hacer. Quizás Mateus siempre tuvo ese vacío dentro, esa oscuridad que ningún amor podía llenar. Pensé también en mis propiedades. En la casa de la Colonia del Valle, que fue nuestro primer hogar, donde nació Mateus, donde Roberto y yo plantamos un árbol de limón en el jardín que ahora debe tener más de 30 años. En el departamento de Polanco que compramos cuando finalmente nos fue bien, el que rentábamos a una familia japonesa tan amable. En el local comercial de la Roma Norte que nos daba los mejores ingresos. En la casita de Coyoacán que heredamos de la madre de Roberto y que yo había renovado completa. En el terreno de Tlalpan donde pensábamos construir una casa para nuestra vejez. Todo eso, todo ese trabajo, todo ese esfuerzo, todo ese legado estaba siendo robado por mi propio hijo mientras yo dormía en el piso de un albergue de caridad. La injusticia me quemaba por dentro más que el frío me congelaba por fuera. Cuando amaneció, las monjas nos dieron un desayuno simple. Pan duro, café aguado, una manzana pequeña. Pero yo lo comí como si fuera un banquete porque no había cenado nada la noche anterior. Una de las monjas más jóvenes se me acercó. Hablaba un poco de español porque había estado un año en misión en Colombia. Le conté mi historia completa. Ella escuchó con paciencia y tristeza en sus ojos. «Debes ir al consulado el lunes sin falta», me dijo. «Ellos te pueden ayudar. Te pueden dar un documento temporal para regresar a México. Mientras tanto, puedes quedarte aquí. Tenemos espacio». Le agradecí llorando. Pasé ese sábado y ese domingo en el albergue como un fantasma. Ayudaba a limpiar, a cocinar, a doblar ropa donada. Cualquier cosa para mantener mi mente ocupada y no pensar en el infierno que estaba viviendo. Las otras mujeres del albergue eran amables. Algunas eran italianas que habían perdido todo. Otras eran inmigrantes de África y Europa del Este. Todas teníamos algo en común. Todas habíamos sido traicionadas por la vida de una forma u otra. El domingo por la noche apenas dormí de los nervios. El lunes tenía que ser mi salvación. Tenía que serlo. No podía quedarme en Italia para siempre sin documentos, sin dinero, viviendo de caridad. Necesitaba regresar a México. Necesitaba detener a Mateus. Necesitaba recuperar lo que era mío. El lunes a las 7 de la mañana ya estaba despierta y lista. La monja que hablaba español me dibujó un mapa de cómo llegar al consulado mexicano usando solo transporte público gratuito, caminando la mayor parte. Me tomó casi 2 horas llegar. Mis pies me dolían terriblemente, pero no me importaba. Cada paso me acercaba a la ayuda que necesitaba desesperadamente. Llegué al consulado a las 9:05 de la mañana. Ya había una fila de mexicanos esperando. Me formé detrás de todos.
Esperé casi 2 horas antes de que me tocara pasar. Cuando finalmente entré a la oficina, me recibió una mujer joven, tal vez de 35 años, con lentes y cabello recogido en una coleta perfecta. Su placa decía Daniela Herrera, asistente legal. «Buenos días, señora», me dijo con una sonrisa profesional. «¿En qué puedo ayudarle?». Y ahí, sentada frente a ese escritorio en una oficina del gobierno mexicano en suelo italiano, conté mi historia por tercera vez. Pero esta vez no lloré. No supliqué. Hablé con claridad y determinación. Le conté cada detalle. La invitación de Mateus. El viaje. Las firmas que me hizo poner sin leer. El abandono en el aeropuerto. El robo de mis documentos. Las propiedades que estaba vendiendo en México. Daniela tomó notas sin interrumpirme. Cuando terminé, ella me miró con una mezcla de profesionalismo y rabia contenida. «Señora Andrea», dijo, «lamento muchísimo lo que está pasando. Casos como el suyo son más comunes de lo que la gente cree. Hijos que abusan de padres mayores. Familias que traicionan por dinero. Es deplorable. ¿Puede ayudarme?», le pregunté con un hilo de esperanza en la voz. Daniela asintió. «Puedo y voy a ayudarla. Primero, vamos a tramitar un documento de identidad temporal para que pueda volver a México. Eso toma normalmente una semana, pero viendo la urgencia de su caso, voy a acelerar el proceso. Lo tendrá en 3 días máximo». 3 días, repetí sintiendo que se me caía el alma. «En 3 días Mateus puede haber vendido todo». «Lo sé», dijo Daniela. «Por eso vamos a hacer algo más. Voy a contactar inmediatamente a las autoridades mexicanas. Tenemos un protocolo para estos casos. Puedo enviar una alerta a la Procuraduría de Protección de Derechos de Personas Mayores en Ciudad de México. Ellos pueden iniciar una investigación y solicitar la suspensión temporal de cualquier transacción de propiedades a su nombre. ¿Usted puede hacer eso?», pregunté incrédula. Daniela sonrió por primera vez, una sonrisa que no era solo profesional sino genuinamente cálida. «Señora Andrea, yo estudié Derecho precisamente para ayudar a personas como usted. Mi propia abuela fue víctima de abuso financiero por parte de un primo. Sé lo que se siente. Y sé cómo pelear». Pasamos las siguientes 3 horas en esa oficina. Daniela hizo llamadas. Envió correos. Llenó formularios. Me hizo firmar documentos. Contactó a un abogado en México llamado Iván Ramírez, especializado en fraudes familiares, y organizó una videollamada con él para esa misma tarde. También me consiguió un lugar temporal para quedarme. Una casa de asistencia para ciudadanos mexicanos en situación vulnerable, mucho mejor que el albergue de la iglesia. Me dio 100 euros de un fondo de emergencia consular para gastos básicos. Me prometió que no me iba a dejar sola, que iba a pelear conmigo hasta recuperar lo que era mío. Por primera vez desde que Mateus me abandonó en el aeropuerto, sentí algo parecido a la esperanza. No estaba sola. Tenía ayuda. Tenía a alguien de mi lado. Esa tarde, en la casa de asistencia, tuve la videollamada con Iván. Él era un hombre de unos 50 años, canoso, con expresión seria pero amable. Le conté todo nuevamente. Él también tomó notas. Luego me explicó el plan. «Señora Andrea, tenemos una ventana muy pequeña para actuar. Según lo que me dice, su hijo ya inició procesos de venta en al menos 2 propiedades. Mañana mismo voy a presentar una denuncia penal por fraude y abuso de confianza. También voy a solicitar medidas cautelares para congelar todas sus cuentas y detener cualquier transacción. Pero eso no será suficiente», continuó Iván mirándome directamente a través de la pantalla. «Necesito que usted regrese a México lo antes posible. Su presencia física es crucial para ratificar la denuncia, para testificar ante las autoridades, para demostrar que usted no abandonó voluntariamente sus propiedades ni le dio permiso a su hijo para venderlas. Sin usted aquí, el caso se complica». Daniela intervino. «Estoy acelerando el documento temporal de Andrea. Lo tendrá el miércoles por la tarde. Podemos ponerla en un vuelo el jueves temprano. Llegaría a Ciudad de México el jueves mismo». «Perfecto», dijo Iván. «Yo mientras tanto estaré moviendo todos los hilos legales posibles. Voy a contactar a las notarías donde se están procesando las ventas. Voy a hablar con los compradores potenciales. Voy a hacer ruido, mucho ruido,
para que todo el mundo sepa que esas transacciones son fraudulentas. ¿Hay algo más que deba hacer?, pregunté sintiendo que finalmente tenía algo de control sobre la situación. Iván pensó un momento. Sí. Necesito que recuerde todo lo que firmó. Cada documento, cada papel, cada poder notarial. Necesito fechas aproximadas, nombres de notarías si los recuerda, cualquier detalle por más pequeño que parezca. Todo eso fortalece nuestro caso. Pasé el resto de ese lunes y todo el martes reconstruyendo mentalmente los últimos 6 meses. Escribí en un cuaderno que Daniela me regaló cada vez que Mateus me pidió firmar algo. Recordé la notaría de la colonia Nápoles, donde fuimos 3 veces. Recordé el nombre de la notaria, Mariana Solís, una mujer elegante de unos 50 años que me trató con tanta amabilidad que nunca sospeché que los documentos que firmaba frente a ella eran mi propia sentencia. Recordé también que Mateus me hizo firmar papeles en la casa, sin notario presente, diciéndome que eran solo autorizaciones simples para que él pudiera recoger documentos de oficinas gubernamentales en mi nombre. Yo firmaba mientras preparaba la cena o veía televisión, sin leer, confiando ciegamente. Cada recuerdo me dolía como una puñalada, pero los escribí todos. Daniela los fotografió y se los envió a Iván. Él me confirmó por mensaje que con esa información ya tenía suficiente para empezar a armar un caso sólido. El miércoles por la mañana, Daniela me llamó a la casa de asistencia. «Tengo buenas noticias», me dijo con emoción en la voz. «Su documento temporal está listo. Puede pasar a recogerlo esta tarde. Y tengo mejores noticias todavía». Iván logró que un juez emitiera una orden de suspensión temporal de todas las transacciones relacionadas con sus propiedades. Hasta que se aclare la situación legal, ninguna venta puede completarse. Lloré de alivio. Lloré tanto que Daniela tuvo que calmarme por teléfono. «Está bien, Andrea», me decía. «Llore todo lo que necesite. Pero después séquese esas lágrimas porque todavía nos falta la parte más difícil. Regresar a México y enfrentar a su hijo». Esa tarde fui al consulado. Daniela personalmente me entregó el documento temporal de identidad. También me entregó un sobre. «¿Qué es esto?», pregunté. «Ábralo», me dijo sonriendo. Dentro había un boleto de avión para el jueves a las 10 de la mañana, Ciudad de Roma a Ciudad de México, vuelo directo. También había $500 en efectivo. «Daniela, esto es demasiado», le dije. «No puedo aceptarlo». «No es mío, Andrea», explicó. «Es del Fondo de Repatriación de Emergencia del Consulado. Está destinado precisamente para casos como el suyo. Y los $500 son para que tenga con qué moverse cuando llegue a México. Para taxis, comida, lo que necesite mientras resuelve su situación». La abracé llorando. «No tengo palabras para agradecerle todo lo que ha hecho por mí», le dije entre sollozos. «Usted me salvó la vida». Daniela me abrazó de vuelta. «No me agradezca todavía, Andrea. Agradézcame cuando hayamos ganado esto completamente. Cuando haya recuperado sus propiedades y su hijo esté pagando por lo que hizo». Esa noche en la casa de asistencia no pude dormir de los nervios y la anticipación. Mañana volvería a México. Mañana comenzaría la verdadera batalla. Mateus creía que me había destruido, que me había dejado abandonada para siempre al otro lado del mundo. No sabía que yo ya estaba regresando. No sabía que las autoridades ya lo estaban investigando. No sabía que su plan perfecto estaba a punto de derrumbarse sobre su cabeza. El jueves llegué al aeropuerto 3 horas antes del vuelo. No quería arriesgarme a perder ese avión por nada del mundo. Daniela me acompañó. Me ayudó con el check-in, se aseguró de que todo estuviera en orden con mi documento temporal. Antes de que pasara migración, me abrazó una última vez. «Usted es más fuerte de lo que cree, Andrea», me dijo. «Va a salir de esto. Va a ganar. Y cuando gane, llámeme. Quiero saber cómo termina esta historia». Le prometí que lo haría. Pasé migración sin problemas. El oficial italiano revisó mi documento temporal, vio los sellos del consulado mexicano, asintió y me dejó pasar. Subí a ese avión sintiendo que cada minuto que pasaba me acercaba más a la justicia. Durante las 11 horas de vuelo intenté dormir, pero no pude. Mi mente no dejaba de darle vueltas a todo. A cómo había sido mi vida antes de este infierno. A cómo Mateus me había engañado con tanta facilidad.
Como el hijo que yo amaba más que a mi propia vida resultó ser capaz de tanta crueldad. Me preguntaba si alguna vez me amó de verdad o si siempre fui solo una fuente de dinero para él, un obstáculo en su camino hacia la riqueza fácil. Pensé también en Roberto, en cómo él había trabajado bajo el sol abrasador por años para construir nuestro patrimonio, en cómo nunca se quejaba aunque llegara a casa con las manos sangrando de tanto cargar ladrillos y cemento, en cómo siempre decía que todo ese sacrificio valía la pena porque estábamos construyendo un futuro para Mateus, para nuestra familia. Si Roberto estuviera vivo y viera lo que su hijo hizo, le rompería el corazón. Pero Roberto no estaba. Yo estaba sola en esto. Sola pero no indefensa. No más. Ahora tenía a Daniela en Italia, a Iván en México, y tenía algo más poderoso todavía. Tenía rabia. Tenía determinación. Tenía la verdad de mi lado. El avión aterrizó en Ciudad de México a las 4 de la tarde hora local. Cuando las llantas tocaron la pista mexicana, sentí que me quitaban un peso enorme de encima. Estaba en casa. Estaba en mi país. Estaba lista para pelear. Pasé migración mostrando mi documento temporal y explicando brevemente mi situación. El oficial fue muy amable, incluso me deseó suerte. Recogí mi maleta, la misma maleta con la que había salido llena de ilusiones 2 semanas atrás y que ahora regresaba llena de ropa arrugada y recuerdos amargos. En la zona de llegadas, busqué entre la multitud. Iván me había dicho que me recogería personalmente. Lo vi sosteniendo un papel con mi nombre. Era más alto de lo que parecía en la videollamada, con un traje gris impecable y un maletín de abogado en la mano. Me acerqué. Señora Andrea, dijo estrechándome la mano con firmeza. Bienvenida a casa. Tenemos mucho trabajo por delante. Lo sé, respondí. Estoy lista. Subimos a su carro. Mientras manejaba hacia su oficina, me puso al tanto de todo. La denuncia penal ya estaba presentada. Las medidas cautelares estaban en efecto. 2 de las 5 propiedades habían estado a punto de venderse, pero las transacciones se detuvieron a tiempo gracias a la orden judicial. Las otras 3 ni siquiera habían encontrado compradores todavía, así que estaban seguras por ahora. Hay algo más que debes saber, dijo Iván con tono serio. Mateus ya se enteró de la investigación. Le llegó una citación de la fiscalía esta mañana. ¿Cómo reaccionó?, pregunté. Iván me miró de reojo mientras manejaba. Según me informó la fiscalía, su hijo se presentó con un abogado defensor. Negó todo. Dijo que usted le dio permiso explícito para vender las propiedades, que fue su idea porque quería retirarse y vivir tranquila en Italia, que todo fue consensuado. Incluso presentó los poderes notariales firmados por usted como evidencia de que él actuó con su autorización. Sentí que la rabia me hervía por dentro. Es un mentiroso, dije apretando los puños. Él me engañó para que firmara esos papeles. Me dijo que eran para manejar las rentas mientras yo estuviera de viaje, no para vender nada. Lo sé, Andrea, dijo Iván calmadamente. Y vamos a demostrarlo. Por eso es tan importante su testimonio. Usted va a declarar ante el fiscal mañana mismo. Va a contar exactamente lo que pasó. El abandono en Italia, el robo de sus documentos, todo. Eso destruye completamente su versión de que usted quería quedarse allá voluntariamente. Llegamos a la oficina de Iván en la colonia Roma. Era un edificio antiguo pero bien mantenido. Su despacho estaba en el 3er piso, una oficina llena de libros de leyes y expedientes apilados. Me ofreció café que acepté agradecida. No había dormido bien en días y necesitaba mantenerme alerta. Pasamos las siguientes 2 horas repasando cada detalle de mi declaración. Iván me hacía preguntas, yo respondía, él tomaba notas y me corregía cuando me iba por las ramas. Necesito que sea precisa, me decía. Fechas exactas, lugares específicos, palabras textuales de Mateus cuando pueda recordarlas. Mientras más detalles tengamos, más fuerte es nuestro caso. También me explicó el proceso legal completo. La denuncia penal por fraude podía tardar meses o incluso años en resolverse. Pero paralelamente íbamos a iniciar un proceso civil para anular todos los poderes notariales que yo había firmado, argumentando que hubo engaño y aprovechamiento de mi confianza. Eso era más rápido y nos permitiría recuperar el control total de mis propiedades mientras se resolvía lo penal. Adicionalmente, dijo Iván sacando unos documentos de su maletín,
Voy a presentar una demanda por violencia familiar económica y abandono de persona mayor en situación de vulnerabilidad. Esos son delitos graves en México y conllevan penas de prisión. ¿Mateus puede ir a la cárcel?, pregunté. Parte de mí quería que pagara, pero otra parte, esa parte maternal que nunca muere del todo, sentía un dolor profundo ante esa posibilidad. Puede y probablemente irá, respondió Iván sin rodeos. Lo que él hizo es muy grave, Andrea. No solo la defraudó económicamente. La abandonó en un país extranjero, una mujer de 65 años, sin documentos, sin dinero, poniéndola en riesgo real de salud y vida. Eso es delito federal. Asentí en silencio. Tenía razón. Mateus merecía pagar por lo que hizo. Yo no podía dejar que la culpa o el amor maternal me hicieran dudar ahora. Hay una cosa más, dijo Iván. Necesitamos pensar en dónde va a quedarse usted. No puede ir a su casa todavía. ¿Por qué no?, pregunté confundida. Es mi casa. Porque legalmente, en este momento, su hijo todavía tiene poderes sobre sus propiedades hasta que un juez los anule. Si usted va a su casa y él está ahí, o si él decide cambiar las cerraduras argumentando que tiene autoridad legal para administrar la propiedad, nos metemos en un problema. Es mejor que se quede en un lugar neutral mientras resolvemos esto. No tengo dinero para un hotel, le dije. Apenas tengo los $500 que me dio el consulado. No se preocupe por eso, dijo Iván. Tengo un departamento pequeño que uso como oficina alterna. Está desocupado. Puede quedarse ahí sin costo mientras dure el proceso. No es lujoso, pero tiene lo básico. Cama, baño, cocineta. Acepté agradecida. Iván me llevó al departamento que quedaba a unas cuadras de su oficina. Efectivamente era pequeño, apenas una habitación con baño y una cocineta integrada, pero para mí en ese momento era un palacio. Tenía un techo sobre mi cabeza. Tenía privacidad. Tenía dignidad. Descanse, me dijo Iván dejando mi maleta junto a la puerta. Mañana a las 9 paso por usted para ir a la fiscalía. Es importante que llegue puntual y bien presentada. Esto es una batalla legal, pero también es una batalla de percepciones. Necesitamos que el fiscal la vea como lo que es. Una madre mayor, víctima de abuso familiar, no como alguien descuidada o poco creíble. Entendí perfectamente lo que quería decir. Esa noche, a pesar del cansancio extremo, lavé mi mejor ropa a mano y la puse a secar. Planeé mi apariencia del día siguiente. Necesitaba verme respetable, digna, como la mujer trabajadora que había sido toda mi vida, no como la indigente en la que Mateus me había convertido temporalmente. Dormí poco pero profundo. Soñé con Roberto. En el sueño, él estaba sentado en el jardín de nuestra primera casa, bajo el árbol de limón. Me miraba con tristeza, pero también con orgullo. Sé fuerte, mi amor, me decía. Sé que puedes hacerlo. Desperté con lágrimas en los ojos, pero con el corazón más firme que nunca. Al día siguiente, Iván llegó puntual a las 9. Me llevó a las oficinas de la Fiscalía General en el centro de la ciudad. El edificio era intimidante, enorme, lleno de gente que iba y venía con carpetas y expresiones preocupadas. Todos ahí tenían problemas, todos buscaban justicia. Nos recibió el fiscal encargado del caso, un hombre de unos 40 años llamado Gilberto Montes. Tenía cara de pocos amigos, pero cuando empezó a hablar, me di cuenta de que era un profesional serio y comprometido. Señora Andrea, me dijo mientras revisaba el expediente, he leído su caso. Es uno de los fraudes familiares más descarados que he visto en años. Vamos a hacer todo lo posible por lograr justicia. Pasé las siguientes 3 horas declarando. Gilberto me hacía preguntas. Yo respondía con todo el detalle que podía recordar. Hubo momentos en que me quebraba, en que las lágrimas no me dejaban hablar, pero Gilberto era paciente. Tómese su tiempo, me decía. Sé que es difícil, pero necesito que me cuente todo. Le conté sobre la invitación al viaje, sobre los documentos que Mateus me hizo firmar, sobre los días hermosos en Roma que ahora entendía eran pura actuación de su parte, sobre el abandono en el aeropuerto, sobre cómo me quitó mi pasaporte, mi teléfono, mi dinero, sobre las noches en el albergue, sobre la ayuda de Daniela en el consulado. Todo. Gilberto grabó mi declaración completa. También me hizo firmar varios documentos ratificando mi testimonio. Cuando terminamos,
Se reclinó en su silla y me miró directamente. Señora Andrea, le voy a ser franco. Su hijo va a pelear esto con todo. Ya contrató a un abogado caro que seguramente va a intentar pintarla a usted como una mujer senil, olvidadiza, que firmó documentos y ahora no los recuerda. Van a decir que usted le dio permiso para todo y que ahora se arrepintió. Pero usted tiene algo muy poderoso a su favor, continuó. Tiene el reporte del consulado mexicano en Italia documentando su situación de desamparo. Tiene el testimonio de Daniela Herrera confirmando que usted llegó sin recursos y desesperada. Tiene los reportes policiales del aeropuerto de Roma. Tiene toda una cadena de evidencia que demuestra que usted no abandonó México voluntariamente, sino que fue abandonada. ¿Eso es suficiente para ganar?, preguntó Iván. Gilberto asintió. Junto con su testimonio de hoy, sí. Es suficiente para proceder con cargos criminales. Ya giré una orden de presentación obligatoria para Mateus. Tiene que venir a declarar nuevamente, ahora que tenemos la versión completa de su madre. Y créanme, esta vez las preguntas van a ser muy diferentes. Salimos de la fiscalía pasado el mediodía. Me sentía agotada emocionalmente, pero también aliviada. Había dado mi testimonio. Había dicho mi verdad. Ahora dependía del sistema judicial hacer su trabajo. Iván me llevó a comer a un restaurante tranquilo cerca de su oficina. Necesitaba recuperar energías. Mientras comíamos, mi teléfono sonó. No. Espera. Yo no tenía teléfono. Mateus me lo había robado. Era el teléfono de Iván. Es para usted, me dijo pasándomelo. Es Daniela desde Italia. Contesté emocionada. Daniela, ¿cómo estás? Estoy bien, Andrea, respondió ella. Llamaba para saber cómo te fue con el fiscal. Le conté todo. Ella escuchó satisfecha. Perfecto, dijo. Te llamaba también para decirte que envié toda la documentación de tu caso a las autoridades mexicanas. Tengo copias certificadas de todos los reportes, de tu declaración en el consulado, de los testimonios de los oficiales del aeropuerto, de las monjas del albergue. Todo lo que pueda servir para fortalecer tu caso. También incluí fotos que tomé de ti cuando llegaste al consulado. Se te veía destrozada, Andrea. Perdona que lo diga así, pero esas fotos son evidencia poderosa de lo que tu hijo te hizo. Gracias, Daniela, le dije con voz temblorosa. No sé cómo voy a pagarte todo lo que has hecho por mí. No tienes que pagarme nada, respondió ella. Solo prométeme que vas a seguir peleando hasta el final. Que no vas a dejar que tu hijo se salga con la suya. Te lo prometo, le dije con firmeza. Esta vez voy a llegar hasta las últimas consecuencias. Después de comer, Iván me llevó de regreso al departamento. Necesitaba descansar, pero antes teníamos que preparar la siguiente fase. Mañana vamos a ir al juzgado civil, me explicó. Vamos a presentar la demanda para anular los poderes notariales. También voy a solicitar una orden de protección para que Mateus no pueda acercarse a usted ni a sus propiedades mientras dure el proceso. Una orden de protección contra mi propio hijo, dije en voz alta sintiendo lo absurdo y doloroso de esa realidad. Lo sé que suena duro, Andrea, dijo Iván con empatía. Pero es necesario. Su hijo ya demostró que es capaz de cualquier cosa. No podemos arriesgarnos a que intente intimidarla, manipularla o hacerle daño cuando se entere de que usted está aquí y que presentó cargos contra él. Esa noche, sola en el departamento, me permití finalmente sentir todo el peso de lo que estaba viviendo. Lloré por horas. Lloré por el hijo que creí tener y que nunca existió realmente. Lloré por los años que desperdicié defendiéndolo, justificándolo, cegándome ante sus defectos. Lloré por Roberto que murió sin saber que su hijo se convertiría en esto. Lloré por mí misma, por la ingenuidad, por la confianza traicionada, por el amor que di sin medida y que fue correspondido con odio. Pero después de llorar, me sequé las lágrimas y tomé una decisión. No más llanto. No más victimizarme. Ahora tocaba pelear. Tocaba ser fuerte. Tocaba recuperar lo que era mío y asegurarme de que Mateus pagara por cada segundo de sufrimiento que me causó. Al día siguiente, viernes, fuimos al juzgado civil. Era un edificio gris y frío, lleno de abogados con portafolios y familias enteras esperando en los pasillos. Iván presentó todos los documentos necesarios. La demanda para anular los poderes. La solicitud de orden de protección.
La petición de que se me restituyera de inmediato el control total de mis propiedades mientras se resolvía el caso de fondo. El juez programó una audiencia preliminar para el martes siguiente. Ahí Mateus y yo tendríamos que estar presentes. Ahí él me vería por primera vez desde que me abandonó en Roma. Ahí sabría que su plan falló, que yo había regresado, que estaba peleando. Los siguientes días fueron una mezcla de ansiedad y preparación. Iván me entrenaba para la audiencia. Me explicaba qué tipo de preguntas me haría el juez, cómo debía responder, qué actitud debía mantener. Calmada, firme, digna, me repetía. Usted es la víctima, pero también es una mujer fuerte que no se va a dejar pisotear. El lunes por la noche casi no dormí. Mañana vería a Mateus. Mañana lo tendría frente a frente. No sabía cómo iba a reaccionar mi cuerpo, mi corazón, al verlo. Parte de mí todavía era la madre que lo amaba. Pero otra parte, la parte que él traicionó y destruyó, lo odiaba con una intensidad que nunca había sentido por nadie. El martes llegó. Iván me recogió temprano. Me había comprado ropa nueva con el dinero del consulado. Un traje sastre color gris perla, elegante pero sobrio. Zapatos cerrados negros. Llevaba el cabello recogido en un moño bajo. Quería verme como la mujer respetable que siempre fui, no como la víctima rota que Mateus intentó dejar en Italia. Llegamos al juzgado media hora antes de la audiencia. Iván quería revisar algunos documentos de última hora. Nos sentamos en una banca del pasillo a esperar. Y entonces lo vi. Mateus entró por la puerta principal acompañado de su abogado, un hombre mayor vestido con un traje negro carísimo. Mateus me vio al mismo tiempo que yo a él. Se detuvo en seco. Su cara pasó por una serie de emociones en segundos. Sorpresa, shock, miedo, y finalmente rabia. «¿Cómo llegaste aquí?», gritó atravesando el pasillo hacia mí. «Se supone que estabas en Italia. Se supone que no tenías forma de regresar». Iván se interpuso entre nosotros. «Aléjese de mi clienta», le dijo con voz firme. «No tiene derecho de dirigirse a ella». El abogado de Mateus lo jaló del brazo. «Cálmese», le dijo. «No empeore las cosas». Mateus me miraba con ojos llenos de odio. «Tú me arruinaste la vida», me gritó. «Todo lo que hice fue por tu culpa. Toda mi vida controlándome, manipulándome, haciéndome sentir que no era suficiente. Ya no más, mamá. Ya no más». Yo no le dije nada, me dijo que nunca fuiste suficiente, respondí con voz calmada aunque por dentro temblaba. «Yo te dije que te amaba, que trabajé toda mi vida para darte lo mejor. Y tú me pagaste abandonándome como basura en otro país». Un guardia del juzgado se acercó. «Señores, guarden silencio o los voy a sacar del edificio», advirtió. Mateus apretó los puños pero se calló. Su abogado lo llevó hacia el otro extremo del pasillo. Iván me puso una mano en el hombro. «¿Está bien?», me preguntó. Asentí aunque mi corazón latía descontroladamente. Ver a Mateus había sido más difícil de lo que imaginaba. Pero me mantuve firme. No lloré. No supliqué. No le di la satisfacción de verme rota. Nos llamaron a la sala de audiencias. Era una sala pequeña con paredes color beige y un escritorio grande donde estaba sentado el juez, un hombre calvo de unos 60 años con lentes gruesos y expresión seria. Nos sentamos en nuestros lugares respectivos. Mateus y su abogado a un lado. Iván y yo al otro. El juez nos miraba a ambos como evaluándonos. «Procedamos», dijo el juez abriendo el expediente. «Estamos aquí en audiencia preliminar del caso civil, presentado por la señora Andrea contra su hijo Mateus por anulación de poderes notariales y restitución de control de propiedades. Señora Andrea, le voy a pedir que explique brevemente su situación». Me puse de pie con ayuda de Iván. Con voz temblorosa al principio, pero cada vez más firme, conté mi historia. El juez escuchaba sin interrumpir, tomando notas ocasionales. Cuando terminé, se dirigió a Mateus. «Señor Mateus, es su turno. Explíqueme su versión de los hechos». Mateus se puso de pie. Su abogado también. «Mi madre está mintiendo, señor juez», dijo Mateus con voz controlada y actuación perfecta. «Es cierto que viajamos a Italia juntos. Es cierto que yo regresé antes que ella. Pero no la abandoné. Ella decidió quedarse porque le gustó tanto el país que quiso extender su estadía.
Yo le compré un boleto de regreso flexible precisamente para darle esa libertad. Eso es mentira, grité sin poder contenerme. Iván me tocó el brazo advirtiéndome que me calmara. El juez alzó la mano pidiendo silencio. Señor Mateus, continúe. En cuanto a las propiedades, continuó Mateus, mi madre me dio autorización explícita para venderlas. Ella quería simplificar su vida, reducir responsabilidades. Los poderes notariales los firmó voluntariamente ante notario público. Todo está legal y en orden. Entonces, ¿por qué le quitó el pasaporte, el teléfono y el dinero en el aeropuerto?, preguntó el juez mirándolo fijamente. Mateus dudó un segundo. Yo no le quité nada, señor juez. Mi madre es una mujer mayor. Se confunde. Probablemente perdió sus cosas y ahora cree que yo se las quité. El juez volteó a verme. Señora Andrea, ¿tiene pruebas de lo que afirma? Iván se puso de pie. Señor juez, tengo aquí los reportes oficiales del consulado mexicano en Italia. Documentan que la señora Andrea llegó al consulado sin pasaporte, sin dinero, sin teléfono, en estado de desamparo total. También tengo el testimonio certificado de la licenciada Daniela Herrera. Iván colocó sobre el escritorio del juez una carpeta gruesa llena de documentos. El juez los revisó en silencio durante varios minutos que se sintieron eternos. Leía con atención, pasaba páginas, fruncía el ceño, hacía anotaciones. Mateus y su abogado intercambiaban miradas nerviosas. Yo mantenía las manos entrelazadas sobre mi regazo, respirando profundo para mantener la calma. Finalmente el juez alzó la vista. Señor Mateus, estos documentos pintan un panorama muy diferente al que usted describe. Aquí tengo reportes policiales del aeropuerto de Fiumicino. Tengo fotografías de su madre tomadas el día que llegó al consulado mexicano, donde se le ve claramente en estado de angustia y desamparo. Tengo declaraciones de oficiales consulares, de trabajadoras sociales, de personal del albergue donde tuvo que refugiarse. Todo esto contradice su versión de que ella decidió quedarse voluntariamente. Mi cliente es inocente de cualquier cargo, intervino el abogado de Mateus. Los poderes notariales son legales y válidos. Fueron firmados ante notario público. Mi cliente no puede ser responsabilizado por las decisiones que su madre tomó después en Italia. El juez lo miró con dureza. Consejero, aquí hay evidencia suficiente de que hubo engaño y aprovechamiento de confianza. Los poderes notariales pueden ser legales en su forma, pero si fueron obtenidos mediante fraude, son absolutamente anulables. Y eso es precisamente lo que voy a determinar en este proceso. Se volvió hacia nosotros. He tomado una decisión sobre las medidas cautelares solicitadas. Primero, ordeno la suspensión inmediata de cualquier transacción relacionada con las propiedades de la señora Andrea hasta que se resuelva este caso de fondo. Segundo, los poderes notariales quedan suspendidos temporalmente. El señor Mateus no podrá realizar ninguna gestión legal o financiera en nombre de su madre. Tercero, se otorga la orden de restricción solicitada. El señor Mateus deberá mantenerse a una distancia mínima de 50 metros de su madre y no podrá contactarla por ningún medio. No puede hacer esto, gritó Mateus poniéndose de pie violentamente. Esas propiedades son mías por derecho. Yo las trabajé. Yo las administré durante años. Siéntese, ordenó el juez con voz autoritaria. Las propiedades no son suyas. Son de su madre. Y usted está siendo investigado por fraude y abandono de persona vulnerable. Sugiero que se comporte con más respeto en mi sala. Mateus se dejó caer en su silla temblando de rabia. Su abogado intentaba calmarlo susurrándole al oído, pero él no escuchaba. Me miraba con un odio tan puro, tan intenso, que sentí un escalofrío recorrerme la espalda. En ese momento supe con absoluta certeza que mi hijo, mi bebé, el niño que había criado con todo mi amor, realmente me odiaba. Probablemente siempre me había odiado. El juez programó la siguiente audiencia para dentro de 3 semanas. En ese tiempo, ambas partes deberían presentar más evidencia y testimonios. La audiencia terminó. El juez se retiró. Iván y yo salimos de la sala rápidamente, pero no antes de que Mateus me gritara una última cosa. Esto no se va a quedar así, mamá, dijo con voz llena de veneno. Te vas a arrepentir de haberme traicionado. El único traidor aquí eres tú, respondí volteando a verlo por última vez. Y vas a pagar por todo lo que me hiciste.
Salimos del juzgado. Afuera hacía un día hermoso, soleado, completamente opuesto a la oscuridad que acabábamos de vivir adentro. Iván estaba eufórico. Andrea, esto fue un triunfo enorme, me dijo sonriendo. El juez está de nuestro lado. Las medidas cautelares fueron concedidas. Sus propiedades están protegidas. Mateus no puede tocarlas. Pero él va a seguir peleando, dije preocupada. Lo vi en sus ojos. No se va a rendir. Por supuesto que va a pelear, respondió Iván. Pero nosotros tenemos la verdad y la evidencia de nuestro lado. Él solo tiene mentiras. Y las mentiras no resisten en un juzgado cuando hay documentación sólida que las contradice. Los siguientes días fueron extrañamente tranquilos. Iván me ayudó a recuperar el acceso a mis cuentas bancarias. Cambió todas las contraseñas. Se aseguró de que Mateus no pudiera tocar ni un solo peso de mi dinero. También fuimos a cada una de mis propiedades para verificar que estuvieran en orden. Los inquilinos seguían ahí, ajenos a todo el drama legal que se estaba desarrollando. Una tarde, mientras caminaba cerca del departamento donde me estaba quedando, mi teléfono nuevo sonó. Era un número desconocido. Dudé en contestar, pero algo me hizo hacerlo. Era Mariana, la notaria que había estado presente cuando firmé los poderes. Señora Andrea, dijo con voz nerviosa. Necesito hablar con usted. Es importante. Nos citamos en una cafetería al día siguiente. Mariana llegó con una carpeta bajo el brazo y expresión culpable en el rostro. Se sentó frente a mí y suspiró profundamente antes de hablar. No sé por dónde empezar, dijo. Llevo días sin dormir desde que me enteré de lo que pasó. Señora Andrea, yo nunca sospeché lo que su hijo estaba planeando. Cuando usted vino a mi notaría a firmar los poderes, todo parecía normal. Una madre dándole autorización a su hijo para manejar sus asuntos. Pasa todo el tiempo. No la culpo, Mariana, le dije aunque por dentro sentía un poco de resentimiento. Mateus es muy buen actor. Ella negó con la cabeza. Pero debía haberlo sospechado. Hubo señales que ignoré. Como cuando su hijo me pidió específicamente que redactara los poderes de la forma más amplia posible. O cuando insistió en que las copias se las entregaran solo a él, no a usted. O cuando pagó en efectivo para que no quedara registro bancario. Eran banderas rojas que no quise ver porque él parecía tan amable, tan preocupado por su bienestar. ¿Por qué me cuenta esto ahora?, le pregunté. Porque quiero ayudarla, respondió abriendo la carpeta. Aquí tengo copias de todos los documentos que su hijo firmó en mi notaría. No solo los poderes que usted firmó. También tengo otros documentos que él tramitó después, documentos que usted nunca vio ni firmó pero donde él falsificó su firma. Mi corazón dio un vuelco. Falsificó mi firma. ¿Está segura? Mariana asintió sacando varios papeles. Mire, aquí está su firma real en los poderes originales. Y aquí están estos otros documentos, supuestas autorizaciones de venta firmadas por usted. Compare las firmas. Son similares pero no idénticas. Su hijo intentó copiar su firma, pero no le salió perfecta. Tomé los documentos con manos temblorosas. Tenía razón. Las firmas se parecían, pero había diferencias claras. La mía tenía un trazo más suave, más redondo. Las falsificadas eran más angulosas, más forzadas. Esto es evidencia de fraude directo, dije. ¿Por qué no reportó esto antes? Mariana bajó la mirada avergonzada. Porque tenía miedo. Su hijo me amenazó. Me dijo que si yo hablaba, él me iba a denunciar por complicidad, que iba a arruinar mi carrera como notaria. Soy madre soltera, señora Andrea. Tengo 2 hijas que mantener. No podía arriesgarme a perder mi trabajo. Pero cuando me enteré de que usted había regresado y estaba peleando legalmente, supe que tenía que hacer lo correcto. Le agradecí con lágrimas en los ojos. Estas copias son oro puro para nuestro caso, le dije. Con esto podemos demostrar que Mateus no solo me engañó, sino que además cometió falsificación de documentos. Hay más, dijo Mariana. Su hijo vendió una de las propiedades usando estos documentos falsos. La casa de Coyoacán. La vendió hace 2 semanas a un comprador que no sabía nada del fraude. El dinero ya fue transferido a una cuenta bancaria a nombre de su hijo. Sentí que me faltaba el aire. La casa de Coyoacán. La casa de la madre de Roberto.
La casa donde pasamos tantos domingos en familia. La había vendido. Ya era demasiado tarde para recuperarla. Mariana vio mi expresión devastada. Pero la venta puede anularse, dijo rápidamente. Si demostramos que la firma es falsa, si demostramos que hubo fraude, un juez puede ordenar la reversión de la transacción. El comprador recupera su dinero y usted recupera su propiedad. Llevé inmediatamente los documentos a Iván. Él los revisó con ojos de experto y sonrió con satisfacción. Andrea, esto cambia todo. Con esta evidencia no solo vamos a ganar el caso civil, también fortalecemos enormemente el caso penal. Falsificación de documentos es un delito grave. Mateus puede enfrentar hasta 8 años de prisión. Al día siguiente, Iván presentó los nuevos documentos ante el juez y ante el fiscal Gilberto. Ambos quedaron impactados con la evidencia. Gilberto inmediatamente ordenó una investigación pericial de las firmas. Trajo expertos en grafología que confirmaron lo que ya sabíamos. Las firmas en los documentos de venta eran falsificaciones. Con esta confirmación, Gilberto dio el siguiente paso. Giró una orden de aprehensión contra Mateus. Lo acusó formalmente de fraude, falsificación de documentos y abuso de persona mayor en situación vulnerable. La orden fue ejecutada un jueves por la mañana. Iván me llamó para darme la noticia. Andrea, su hijo acaba de ser arrestado. Está en custodia en el reclusorio norte. Su audiencia de vinculación a proceso es mañana. El juez decidirá si queda en prisión preventiva mientras se resuelve el caso. No sé qué sentí en ese momento. No fue alegría. No fue tristeza. Fue una mezcla extraña de alivio, dolor y una sensación de justicia que se estaba cumpliendo finalmente. Mi hijo, mi único hijo, estaba en la cárcel por intentar destruirme. La audiencia de vinculación a proceso fue al día siguiente. Iván me preguntó si quería estar presente. Dudé. Parte de mí quería ver a Mateus enfrentando las consecuencias de sus actos. Otra parte de mí, esa parte maternal que nunca muere completamente, no quería verle esposado, humillado, roto. Pero finalmente decidí ir. Necesitaba estar ahí. Necesitaba cerrar este capítulo con mis propios ojos. Llegamos temprano a la sala de audiencias. Esta vez era diferente al juzgado civil. Era más frío, más intimidante, con guardias armados y un ambiente de verdadera justicia penal. Me senté en las bancas destinadas al público junto con Iván. Esperamos casi 1 hora hasta que trajeron a Mateus. Cuando lo vi entrar esposado, vestido con el uniforme beige del reclusorio, sentí que algo se rompía dentro de mí. No era el hijo arrogante y cruel que me había abandonado en Italia. Era un hombre asustado, pálido, con ojeras profundas y mirada perdida. Por un segundo, solo un segundo, sentí pena por él. Pero entonces recordé las noches en el albergue, el frío, el miedo, la desesperación que él me causó deliberadamente, y la pena se evaporó. Mateus me vio entre el público. Nuestras miradas se cruzaron. Esperaba ver odio en sus ojos, pero lo que vi fue algo peor. Vi derrota. Vi miedo. Vi la comprensión de que había perdido todo. Apartó la mirada rápidamente. El juez entró y comenzó la audiencia. El fiscal Gilberto presentó todas las pruebas. Los documentos falsificados. Los reportes del consulado. Las declaraciones de Mariana. Los análisis grafológicos. Las fotografías de mi estado cuando llegué al consulado en Italia. Todo estaba ahí, organizado, irrefutable. El abogado de Mateus intentó argumentar que su cliente merecía libertad condicional mientras se resolvía el caso, que no representaba un peligro para la sociedad, que tenía arraigo en México. Pero el fiscal lo desmontó pieza por pieza. Este hombre, dijo Gilberto señalando a Mateus, abandonó a su madre de 65 años en un país extranjero sin documentos ni recursos. La dejó literalmente en la calle. Falsificó documentos legales. Vendió propiedades que no le pertenecían. Y mostró absoluto desprecio por las leyes y por su propia familia. Si esto no representa peligro y falta de arraigo moral, no sé qué lo hace. El juez deliberó apenas unos minutos. Vinculo a proceso al señor Mateus por los delitos de fraude, falsificación de documentos y violencia familiar en modalidad de abuso económico y abandono de persona mayor vulnerable. Dada la gravedad de los hechos y el riesgo de fuga, decreto prisión preventiva.
El acusado permanecerá en el reclusorio norte hasta que concluya el proceso. Mateusz se derrumbó. Literalmente se dobló sobre sí mismo llorando. Su abogado intentaba consolarlo, pero él no escuchaba. Los guardias lo levantaron para sacarlo de la sala. En ese momento, cuando pasaba junto a las bancas donde yo estaba, se detuvo. Me miró con lágrimas corriéndole por las mejillas. «Mamá», susurró con voz quebrada. «Por favor. Perdóname. No quise llegar a esto. Por favor, sácame de aquí». Por primera vez en semanas, sentí que el corazón se me partía. Era mi hijo. Mi bebé. Lloraba como cuando era niño y tenía pesadillas. Instintivamente quise levantarme, abrazarlo, decirle que todo estaría bien. Pero Iván me puso una mano en el hombro deteniéndome. «Tuviste oportunidad de no llegar a esto», le dije con voz firme aunque me temblaba por dentro. «Tuviste oportunidad cuando me abandonaste en ese aeropuerto. Tuviste oportunidad cuando me robaste mis documentos. Tuviste oportunidad cuando falsificaste mi firma. Pero elegiste seguir adelante. Elegiste destruirme. Ahora tienes que enfrentar las consecuencias». Los guardias se lo llevaron. Sus gritos de «mamá, mamá, por favor», resonaron en la sala hasta que desaparecieron por la puerta del fondo. Me quedé sentada, temblando, con lágrimas silenciosas cayendo por mis mejillas. Iván no dijo nada. Solo me dejó llorar. Las semanas siguientes fueron un torbellino de procesos legales. El juez civil anuló todos los poderes notariales que yo había firmado. Declaró inválida la venta de la casa de Coyoacán por haberse realizado mediante documentos falsificados. El comprador, aunque frustrado, recuperó su dinero y yo recuperé mi propiedad. Las otras 4 propiedades nunca estuvieron en peligro real gracias a las medidas cautelares que habíamos conseguido a tiempo. Iván también inició el proceso para recuperar el dinero que Mateusz había obtenido de la venta fraudulenta. Era casi $150,000 que él había gastado parcialmente en un carro de lujo y en pagar deudas personales. El resto estaba en su cuenta bancaria, que fue congelada de inmediato. El juez ordenó el embargo de todos sus bienes, incluido el carro, para restituirme. 3 meses después del arresto de Mateusz, llegó el juicio final. Yo tuve que testificar nuevamente, esta vez ante un jurado. Conté mi historia completa frente a 12 personas desconocidas que me miraban con una mezcla de compasión y horror. El fiscal presentó toda la evidencia. El abogado de Mateusz intentó pintarlo como un hijo desesperado que cometió errores por presión económica, pero nadie le creyó. Mateusz también testificó. Subió al estrado esposado y con cadenas en los pies. Habló durante casi 1 hora intentando justificar sus acciones. Dijo que yo siempre lo había controlado, que nunca lo dejé ser su propia persona, que se sentía ahogado bajo mi amor sofocante. Dijo que solo quería ser libre, ser independiente, tener una vida propia sin que yo le pidiera cuentas de cada peso que gastaba. Mientras lo escuchaba, me di cuenta de algo. Mateusz realmente creía su propia versión. Se había convencido a sí mismo de que él era la víctima, de que yo era la villana controladora, de que sus acciones estaban justificadas. No había remordimiento real en sus palabras. Había autocompasión. Había resentimiento. Pero no había verdadero arrepentimiento. El jurado deliberó 6 horas. Cuando regresaron a la sala, la presidenta del jurado se puso de pie y leyó el veredicto. Encontramos al acusado Mateusz culpable de todos los cargos. Fraude agravado. Falsificación de documentos oficiales. Violencia familiar en modalidad de abuso económico. Abandono de persona mayor en situación vulnerable. El juez sentenció a Mateusz a 9 años de prisión. También ordenó que me pagara una indemnización completa por daños y perjuicios, que incluía no solo el dinero robado sino también compensación por el sufrimiento emocional causado. La cantidad total ascendía a más de $300,000. Mateusz no dijo nada cuando escuchó la sentencia. Solo agachó la cabeza. Lo sacaron de la sala sin que volviera a mirarme. Esa fue la última vez que lo vi. Los meses siguientes fueron de reconstrucción. Recuperé completamente el control de mis propiedades. Cambié todas las cerraduras de mi casa. Actualicé todos mis documentos legales asegurándome de que nadie más pudiera abusar de mi confianza. Iván me ayudó a establecer un fideicomiso blindado para que mis bienes estuvieran protegidos para siempre. También empecé terapia.
Una psicóloga especializada en trauma familiar me ayudó a procesar todo lo que había vivido. Las sesiones eran dolorosas. Tuve que enfrentar no solo la traición de Mateus, sino también mi propia culpa, mi propia responsabilidad en haberlo criado sin límites, sin consecuencias, sin enseñarle el verdadero valor del trabajo y el respeto. Daniela y yo nos mantuvimos en contacto. Ella seguía trabajando en el consulado en Italia y me escribía seguido preguntando cómo estaba. Le conté del juicio, de la sentencia, de mi proceso de sanación. Un día me propuso algo inesperado. Andrea, me escribió, hay muchas mujeres mayores que pasan por situaciones similares a la tuya. Abuso familiar, fraude económico, abandono. El consulado tiene recursos limitados para ayudarlas. ¿Has pensado en usar tu experiencia para ayudar a otras? Podrías dar charlas, crear material educativo, ser una voz para quienes están pasando por lo que tú pasaste. La idea me dio vueltas en la cabeza durante semanas. Finalmente decidí hacerlo. Con la ayuda de Iván y de organizaciones de derechos de personas mayores, creé la Fundación Andrea, dedicada a prevenir el abuso familiar contra adultos mayores y a ayudar a víctimas de fraude económico familiar. Empecé dando charlas pequeñas en centros comunitarios. Contaba mi historia sin vergüenza, sin esconder nada. Hablaba del dolor, de la traición, pero también de la fuerza, de la resiliencia, de la justicia. La respuesta fue abrumadora. Decenas de mujeres y hombres mayores se me acercaban después de cada charla contándome sus propias historias. Hijos que robaban, nietos que engañaban, familias que abusaban. Un año después de mi regreso de Italia, la fundación ya había ayudado a más de 50 personas a recuperar sus bienes robados y a procesar legalmente a familiares abusivos. Yo había encontrado mi propósito. Aquel viaje a Italia, que debía ser el más feliz de mi vida, se había convertido en la pesadilla más oscura. Pero de esa oscuridad nacía algo nuevo. Nací más fuerte, más sabia, más comprometida con hacer del mundo un lugar más justo. Nunca volví a visitar a Mateus en prisión. No porque lo odiara, sino porque necesitaba cerrar ese capítulo completamente. Él eligió su camino. Yo elegí el mío. A veces, en las noches solitarias, miraba fotos viejas de cuando era niño. El bebé sonriente que cargaba en mis brazos. El niño travieso que perseguía mariposas en el jardín. Y me preguntaba en qué momento se perdió ese niño. En qué momento se convirtió en el hombre que me traicionó. Pero luego recordaba las palabras de mi terapeuta. No puedes salvar a quien no quiere ser salvado. No puedes amar suficientemente fuerte como para cambiar a alguien que no quiere cambiar. Hiciste lo mejor que pudiste con la información que tenías en ese momento. Y ahora estás haciendo lo mejor con lo que sabes ahora. Eso es todo lo que cualquiera puede hacer. Hoy, 2 años después de aquel viaje fatídico, vivo en paz. Mis propiedades siguen generando ingresos. Mi fundación ayuda a docenas de familias cada mes. Tengo amistades nuevas, personas que me valoran por quien soy, no por lo que puedo darles. Y aunque mi corazón tiene cicatrices que nunca sanarán completamente, también tiene una fuerza que nunca supe que poseía. De aquel viaje a Italia no traje recuerdos. No traje souvenirs. No traje fotos bonitas para enmarcar. Pero traje algo mucho más valioso. Traje mi libertad. Traje mi dignidad. Traje la certeza de que merezco respeto, amor verdadero y justicia. Y traje la determinación de asegurarme de que ninguna otra persona mayor tenga que pasar por lo que yo pasé sin tener a alguien que pelee por ella. Mi nombre es Andrea. Tengo 67 años. Soy sobreviviente. Soy luchadora. Y esta es mi historia.